Muy buenos días a todas y todos los asistentes, participantes e instituciones. Sean ustedes bienvenidos a este evento. Soy Miguel Rodrigo González Ibarra, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. El Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, que realizamos de manera anual el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, y 17 instituciones de educación superior, instancias de gobierno y organizaciones dedicadas a la investigación, cumple 20 años de existencia. Este congreso fue creado con el fin de fomentar la investigación sobre la función social que desempeña la sociedad civil, organizada para promover la investigación que se realiza en México sobre el tercer sector y vincular a aquellos actores que estudian estas temáticas. Bien, en el marco de este congreso fue creado una serie de conversatorios con la finalidad de generar discusión, análisis y sobre todo temáticas relevantes, entre ellas los desafíos ocasionados a raíz del COVID-19. Voces y experiencias de la sociedad civil ante el confinamiento COVID-19. Este es el segundo de los conversatorios de la serie y en él buscamos conocer la actividad de organizaciones, grupos y colectivos frente al distanciamiento social derivado del COVID-19, así como analizar el contexto y los problemas a los que se han enfrentado durante la pandemia para identificar las estrategias implementadas y sobre todo revisar cuál es su misión y sus proyectos de trabajo hacia el futuro. Bien, esta serie de conversatorios es importante recordar que pueden consultar la página del CEMEFI, www.cemefi.org, Congreso de Investigación, donde se tiene toda la programación hacia el próximo año. Bien, quiero presentarles brevemente a los invitados de este foro, de este conversatorio, ¿sí? Y a los cuales les agradecemos mucho su esfuerzo, su participación. Por un lado, encontramos a Daniela Gómez de la Cueva. Daniela es psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes. Del 2013 a 2016 es miembro del Consejo Técnico de Adopción del Estado de Michoacán. Ha sido coordinadora durante 7 años del Centro de Atención Primaria en Adicciones en Morelia, entre otras actividades. Muchas gracias a Daniela por su asistencia y su colaboración de antemano. También encontramos a Antonio García Espinosa. Antonio es ingeniero industrial de profesión, apasionado en el trabajo de transformación con niños, niñas y adolescentes, y este interés lo ha llevado a trabajar en la organización Back to Back desde hace 13 años, en cuyo tiempo ha desarrollado nuevos programas y alternativas de cuidado permanente para las niñas, niños y adolescentes en riesgo, entre otras actividades realizadas en Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo. Muchas gracias también por estar aquí presente, Antonio. También les presento a Beirut de Yanira Zúñiga Santamaría. Ella es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y candidata maestra en Administración por la Universidad La Salle de Morelia. Es fundadora de la institución Jánico Emprendedora y promotora de desarrollo en México. Actualmente se desempeña como directora general y bueno, ha tenido una actividad a lo largo de esta organización impresionante. Muchas gracias, Beirut, gracias por estar aquí. Y agradecemos también la presencia de Héctor Santaella Barrera. Héctor es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha desempeñado como servidor público en distintas instituciones de gobierno, tanto federales como locales. Colaboró en el Instituto Nacional Indigenista, entre otras instituciones, y bueno, tiene una experiencia impresionante en los temas relacionados con migración, indigenismo, etc. Muchas gracias, Héctor, por el esfuerzo y gracias por tus conocimientos. Lucía de la Cueva, quien va a fungir como moderadora y coordinadora. Lucía es docente investigadora de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán. Ella es licenciada en Economía por la UNAM y doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad de Celaya. Lucía tiene una trayectoria de más de 30 años, entre muchos cursos que ha impartido, y le agradecemos mucho también su participación. Y finalmente César Armando Chávez Mendoza,
quien funge también como moderador. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, cuenta con doble maestría en Ciencia Política y Desarrollo Social y Políticas Públicas, y también agradecemos mucho su participación. Bien, para iniciar este conversatorio, cedo la palabra a la doctora Lucía de la Cueva, quien va a compartir las preguntas claves de este conversatorio y los tiempos, así como la metodología a seguir. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos al conversatorio. Creo que solo me escuchan, ya que el moderador, si me puede dar abierta la cámara, por favor. Bueno, no la puedo abrir, pero vamos a hablar sobre las preguntas. Como bien dice Miguel, el objetivo de este conversatorio es oír las voces de las diferentes asociaciones que a lo largo de la pandemia se han presentado algunas problemáticas y nos darán a conocer sus estrategias. En este caso hemos dividido en dos partes la sesión de preguntas. En la primera tenemos nosotros una breve semblanza de lo que es su asociación. Nos contarán cuáles son su misión, su visión, cómo iniciaron y así. En la segunda pregunta nos van a expresar cuál ha sido la problemática a la que se han enfrentado durante esta difícil situación. Posteriormente nos van a decir cómo la han abordado, que eso es muy, muy importante porque nosotros vamos a aprender de ellos. Estas tres primeras preguntas las van a hacer durante la primera intervención, que van a tener sus 10 minutos para platicarnos sobre esta situación. No voy a interrumpirlos para hacerles la pregunta, sino realmente ellos van a irlo desarrollando conforme vayan avanzando en su presentación. La primera participación la va a tener Daniela Gómez con la Asociación de Corazón Nacemos. Ya les presentaron ustedes a cada uno de los participantes. Después de Daniela participará Antonio García de Back to Back. Posteriormente le daremos la palabra a Héctor Santaella, que es de la Asociación de Intérpretes, y por último, primero será Beirut con la Asociación de Janicua, y por último estará Héctor Santaella con la Asociación de Intérpretes. No quiero quitar más el tiempo de nuestros conversadores y les vamos a ceder la palabra a Daniela Gómez de Corazón Nacemos. Adelante, Daniela. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, vamos a empezar a compartirles un poco qué es lo que hacemos con la asociación y cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado ahora en estos tiempos de pandemia. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, pues les platico. Déjenme nada más para... Ok. De Corazón Nacemos es una asociación civil que fue fundada en el 2016 después de haber estado trabajando un tiempo en el Consejo de Adopción del Estado de Michoacán. Como terapeuta, estando dentro del Consejo de Adopción de Michoacán, lo que nos tocaba era evaluar justamente los expedientes que llevaban las familias que querían llevar a cabo su proceso de adopción. Y estando en este trabajo, lo que hacíamos era expedir un dictamen de si la familia era idónea o no para llevar a cabo este proceso. Una vez que finaliza este tiempo en el que estuvimos colaborando en el consejo, fue siempre un trabajo ciudadanizado. Una vez que termina esto, nos dimos cuenta de toda la necesidad que existe alrededor del tema, ya que muchas de las familias no tenían la información necesaria o no se les daba el seguimiento adecuado para poderles apoyar en este proceso.
Entonces, una vez que terminamos con esta labor fue que decidimos fundar la asociación. Y en un inicio, lo que trabajábamos básicamente era esto, el acompañamiento a las familias que querían llevar a cabo su proceso de adopción. ¿Cómo les acompañábamos? Bueno, a través de diferentes talleres, a través de charlas, a través de guiarlos en el proceso para poder integrar a un niño o adolescente en su proceso. No estoy escuchando. Entonces, esta era la manera como en un inicio trabajábamos. Sin embargo, nos dimos cuenta, y bueno, creo que es una realidad que todos conocemos, que no siempre es el proceso de adopción se da de una manera tan, podríamos decir, tan fácil, que tiene su razón de ser. No podemos tampoco permitir que los niños vayan a familias que no están preparadas, que no son idóneas en este caso, pero hay muchos niños que están dentro de la institución. Entonces, viendo a los niños que están dentro de la institución, es decir, dentro de las casas hogares, fue que decidimos empezar a trabajar en un programa de voluntariado que llamamos Por Uno Más, en donde adultos seguros se vuelven tutores de estos niños. Empezamos con esta idea, empezamos a trabajarla, sin embargo, no sabíamos cómo aplicar el programa y fue así que con asociaciones hermanas nos empezamos a capacitar y fue que nos ayudaron a poder establecer este programa de voluntariado en donde las personas van y acompañan a los niños una vez a la semana, estando con ellos para brindarles diferentes herramientas, sobre todo para poderse vincular de una manera sana. Entonces, de esta manera habíamos estado trabajando, digo, de manera muy general, y de pronto es cuando viene la pandemia y entonces nos vimos un poco frenados en este trabajo, nos vimos detenidos en este sentido, porque los niños, sobre todo en el trabajo con las casas hogar, los niños al vivir en comunidad, pues se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Se encuentran, si un niño se contagia o un cuidador, pues es muy fácil que se pueda propagar dentro de la casa. Entonces, en ese momento nos pidieron que detuviéramos el programa de Por Uno Más, que los tutores dejaran de ir a visitar a los niños. Sin embargo, justamente lo que queremos hacer es ayudar a que los niños aprendan a vincularse, ayudar a que los niños tengan un apego de tipo seguro y al cortar esta comunicación con sus tutores, pues no estamos beneficiando en este sentido. Entonces, lo que hicimos, y son los retos a los que nos enfrentamos, es cómo podemos continuar con este programa sin que los niños pierdan esta relación de uno a uno con el tutor. Entonces, algo que empezamos a trabajar fue justamente con estrategias a través de videollamadas. Hicimos una campaña para que pudiéramos conseguir celulares, porque también para las casas hogares adentro, todo esto de la pandemia fue un impacto muy fuerte, porque la escuela ahora es en línea y tienen niños de todas las edades, entonces es conectarse a través de la televisión, entonces para ellos estaba siendo muy difícil y aumentarle el hecho de que íbamos a llamar como tutores, entonces fue que hicimos una campaña para conseguir celulares, dispositivos que quisieran donar a las casas y que los pudieran tener, por una parte para su escuela, pero también para que el programa pudiera continuar. Entonces, es a partir de esto que la estrategia o una de las estrategias principales es que los tutores han seguido en contacto con los niños a través de videollamadas. Sabemos que no es lo mismo, esa es una realidad, no es lo mismo el tenerlos uno a uno, pero ha permitido que no se desconecten del todo. Ahora, nosotros tenemos el reto por fuera de seguir motivando a los tutores, porque de pronto, pues sabemos que no es lo mismo esa presencia a solamente una llamada. Entonces, dentro de esto que hemos tenido que trabajar, pues ha tenido que ser justamente el estarles enviando, quise poner esta imagen de un cartel, en donde, por ejemplo, en una casa hogar les toca las llamadas los jueves. Entonces, es recordarle a los tutores que el jueves van a llamar a las casas, porque los niños están esperando y a veces si a un tutor se le olvida o estuvo ocupado por alguna cuestión de trabajo, el niño se queda en espera. Y algo que trabajamos mucho con los tutores es capacitarlos para que sepan la importancia que cobran en la vida de los niños.
que sepan que el ser un adulto seguro implica permanencia, implica constancia, implica el que el niño sepa que puede contar con él. Entonces podríamos pensar, ay, es una llamada que se le olvidó, pero en niños de pasados difíciles, especialmente niños que están dentro de casas hogar, este olvido de una llamada, pues es un impacto negativo muy fuerte. Entonces, como asociación tenemos que estar muy, muy presentes, recordando a los tutores que tienen que estar presentes en la vida de los niños. Entonces, esa es la manera como ahorita este programa en particular de voluntarios está continuando, y también hemos seguido capacitando nuevos voluntarios. ¿Por qué? Porque dentro de las casas tenemos niños que todavía antes de la pandemia no tenían sus tutores, entonces estábamos en ese trabajo de conseguir más tutores y nos frenamos un poco en la capacitación, pero de pronto nos hablaban de la casa hogar, oye, es que nos preguntan estos 10 niños, por ejemplo, que por qué a ellos no les marcan, que porque ellos no tienen sus tutores. Entonces fue otro reto y empezamos a dar la capacitación para nuevos tutores online, y es así como nuevas gentes se siguen añadiendo al programa, y aunque ahorita no están teniendo presencia con los niños física, sí la están teniendo por llamada. A través de carta nos permitieron a las casoras que les hicieran dibujos, que les enviaran cartas, para que también esa fuera otra forma de comunicarnos. Y por otro lado, la otra área fuerte en la que trabajamos tiene que ver justamente con las familias que se han formado por medio de la adopción. Quise poner esta foto porque justamente ayer celebramos el Día Mundial de la Adopción y generalmente hacemos una actividad. En otros años hicimos una rodada en bicicletas. Todas las familias fuimos en la ciudad de Morelia en un paseo ciclista, celebrando el día, haciendo ruido, etcétera. Pero sabemos que los tiempos ahorita son diferentes. Entonces, lo que hicimos ayer, por ejemplo, fue una actividad igual en línea, que es otro de los retos, el trabajar pues todo a distancia, una actividad de cuentacuentos, porque a través de los cuentos es una manera muy eficaz de poderle hablar a los niños sobre su origen, porque en la adopción algo que es una realidad es que siempre tenemos que hablar con la verdad. Y entonces una manera de transmitirle al niño y explicarle cómo llegó a su familia puede ser a través de los cuentos. Entonces, justamente ayer tuvimos una actividad en línea de cuentacuentos, de animación a la lectura, en donde varias familias se unieron a la actividad con sus hijos y pudimos celebrar el día. Entonces, fue un reto porque anteriormente eran actividades en físico y ahora nos vimos en la necesidad de pensar qué podíamos hacer ahora que estamos de esta manera. Ha traído sus pros y sus contras. La ventaja es, por ejemplo, en la actividad de ayer, que tuvimos familias de diferentes partes de la República. No nos limitamos a las familias de Morelia. Entonces, estos son algunas de las estrategias que hemos tenido. Y bueno, al final les podré compartir, cuando nos vuelvan a abrir el micrófono, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y qué es lo que esperamos como asociación para el futuro. Y bueno, nada más aquí se quedan los datos de contacto, y al final cierro con la participación de los retos que nos esperan. Ok, muchas gracias, Daniela, muy interesante toda tu aportación. Sí sabemos que han sido tiempos difíciles y que han salido adelante. Más adelante volveremos a platicar contigo, como dices, respecto a los retos que les espera más adelante. Vamos a darle la palabra, por favor, a Antonio, de Back to Back, Antonio García, que también de la misma manera, utilizando esos 10 minutos, nos comparta el resumen de su actividad como asociación, los problemas a los que se ha enfrentado y la forma en que lo ha logrado atender. Gracias, Antonio, si quieres participar. Muchas gracias, buen día a todos. Un gusto estar aquí compartiendo las experiencias en un tiempo que todos estamos enfrentando, tal vez de diferentes trincheras, pero con cosas muy parecidas, ya sea en la parte familiar o de trabajo. En nuestro caso, la organización Back to Back, el nombre, lo que significa en su esencia es estar hombro con hombro
Y la idea es que podamos ser una organización que esté hombro con hombro entre la gente que quiere hacer la diferencia, puede ayudar, tiene recursos, tiene contactos, conocimiento, habilidades, y todas las personas que necesiten ayuda para salir de una situación de vulnerabilidad. En específico, nuestro enfoque está con niñas, niños y adolescentes que vienen de pasados difíciles, que están en situación de riesgo, y en su mayoría que ya han sido separados de su familia de origen y están en instituciones de guardia y custodia en diferentes lugares del país. Y bueno, nuestro enfoque es integral. Tratamos, después de muchas experiencias, malas experiencias y malas prácticas y errores de nuestra parte, pudimos hacer un giro en la forma en que hacemos las cosas y nos estamos cada vez alejando más de la asistencia social y estamos muy apostándole todo al desarrollo social. Queremos hacer cosas con las personas y no solo para las personas. Y eso, aunque se dice rápido y se dice fácil, es un cambio muy fuerte en la mentalidad de cada uno de nosotros que participamos en las asociaciones civiles y sobre todo en la cultura de nuestro país y Latinoamérica. Y lo menciono porque vamos a entrar al contexto de los retos que estamos viviendo y voy a explicar lo que hacemos, etcétera. Sin embargo, quiero que conozcan que estamos haciendo todo, tratando de hacer todo con el enfoque de cuidado integral, es decir, atender varias áreas del desarrollo de una persona en una forma integral, interconectada, en su ser y con las personas y su ambiente, pero también, pues, que no sean acciones de asistencia social, de alivio, de momentáneas, que crean dependencia de nosotros o de un programa o de un recurso en específico, sino que puedan ser acciones que desarrollen junto con la persona y en una forma corresponsable una serie de situaciones que los van llevando a ser menos dependientes y puedan ellos romper para siempre el ciclo de pobreza generacional. Ese es nuestro enfoque principal. Especialmente, obviamente, con los niños, niñas y adolescentes que ya son dentro del grupo de vulnerables, son un grupo más vulnerable, y si además están ingresados en instituciones de guardia y custodia, aunque están protegidos, y somos testigos de que están cuidados y protegidos y se proveen sus necesidades básicas, por otro lado están muy limitados en ese desarrollo integral que tú y yo tuvimos, no importando el tamaño o lugar donde se desarrolla nuestra familia. Entonces, eso es lo que hacemos. Trabajamos o tratamos de trabajar con todo el espectro de cuidado de niños en situación vulnerable. Específicamente tenemos programas para familias que están en riesgo, que todavía no se desintegran o no se han separado de los niños de sus padres. Tenemos un programa para trabajo con instituciones, casas hogares, centros de asistencia social. Tenemos trabajo para adolescentes y jóvenes y también un programa de transición a la vida independiente. Y somos la primera organización en México que comenzó con el Estado de Nuevo León a trabajar el acogimiento familiar, que es similar a la adopción, pero de manera temporal. Entonces, ese es nuestro enfoque. Y en el contexto de la pandemia que nos afectó este año, para nosotros, bueno, les doy tantito contexto, los niños que están viviendo bajo instituciones que son arrancados de su seno familiar, que tienen historial de pasado difícil, abuso, negligencia, abandono, rechazo, violencia, etcétera, sufren un efecto psicosocial, emocional, afecta varias áreas de su ser, que su nombre técnico es trauma complejo de desarrollo. Y esto es algo que deja marcas en su forma de ver el mundo, de verse ellos mismos y de interactuar con las personas. La única manera o la manera directa de trabajar con ese trauma complejo de desarrollo es a través de las relaciones interpersonales. En el centro o en una interacción interpersonal es donde han sido dañados, vuelvo a repetir, abandono, rechazo, negligencia, abuso de cualquier tipo. Y pues es con las relaciones sanas y seguras con las que ellos van a encontrar la sanidad. No solo para que puedan aprender a hacer un trabajo y ganarse la vida, sino realmente que después sean buenos vecinos, esposos, padres, empleados, empleadores, y que no sean las personas de las que nos tenemos que cuidar. Entonces,
cuando hablamos de el tipo de sanidad que debe tener un niño o adolescente con los que trabajamos, y luego lo mezclas con las condiciones de la pandemia, un reto muy fuerte de cómo nos ha afectado es el estar restringidos justo en las relaciones e interacciones que llevan a esos niños a la sanidad. Estos niños ya han tenido a lo largo de su vida gente que entra y que sale. Tal vez algunos de ustedes que nos escuchan han ido a casa hogares, han tenido programas de voluntariado, y hay mucha gente con muy buen corazón en nuestro país, pero lo que falta para estos niños es la consistencia. Entonces, gente entra y sale de sus vidas, no es consistente, no perdura, como lo harían unos padres en una familia, unos tíos en una familia, y con el contexto de la pandemia nos vimos muy limitados a poder continuar las interacciones. La forma de trabajo que tenemos y que transmitimos con otras organizaciones con las que colaboramos es de mucha interacción personal, las actividades son físicas. Entonces eso fue y ha sido un reto tremendo. Otra cosa es que los niños, niñas y adolescentes con los que trabajamos vienen de estar años encerrados, y digo esa palabra, encerrados en instituciones de guardia y custodia. Sí protegidos, sí cuidados, sí alimentados. No se trata del cuidado que se les ha dado. Sin embargo, ellos son, puedo usar esta palabra, resultado, o sus condiciones son un resultado de lo que alguien más hizo incorrecto. Y sin embargo, ellos están sufriendo las consecuencias. Entonces, cuando nosotros tenemos un adolescente de 12 años en una institución y lleva 10 años de estar encerrado, no puede hacer tarea con sus amigos, no puede ir a la fiesta de cumpleaños de un primo, no va con los abuelos, está en una institución, un ambiente de escuela pública los 365 días del año con otros 100 niños en una casa hogar, y traes estas restricciones naturales por la pandemia, las condiciones de estrés, de ansiedad, depresión, de conducta que se viven son muy fuertes. Y sigues teniendo solo a 6, 8, 10 cuidadores por los 60, 80, 100 niños. Entonces, el aislamiento, el encierro que todos estamos viviendo y que nos quejamos porque no podíamos ir a una fiesta, no podíamos ir a algún lugar, en la casa hogar es muchísimo más fuerte y como institución lo hemos sufrido. Vemos mucho también que ha habido un exceso de ingresos a las instituciones con las que trabajamos. Trabajamos con los gobiernos también, con el DIF. Tiene albergues temporales y ha habido un exceso de ingresos a esos lugares. Ahorita la pandemia desató una serie de condiciones de violencia. Las personas, y ustedes tal vez lo han vivido de manera directa o indirecta, no sabemos mucho vivir y convivir entre nosotros, con la familia, con los que amamos, con los que compartimos casa. Ese aumento de horas de convivencia y de fricción, de interacciones, trajo mucha violencia. Entonces, ha incrementado el ingreso a las instituciones de guardia y custodia, y los procesos, las situaciones que estamos enfrentando se han tenido que acelerar. Por un lado, han sido difíciles, por otro lado, ha movilizado, es algo que yo quiero rescatar. Las crisis siempre generan cambios, ya sea por voluntad o a fuerza. En este caso, ha generado muchos cambios para que funcionarios de gobierno, junto con nosotros, estemos acelerando los procesos. Que un caso de un niño que es una vida, en realidad es una vida con historia, con cara, con sonrisa, con sentimientos, no sea un folder que está en el escritorio de alguien esperando bajo otros 10, sino que se movilicen, que regresen con su familia de origen, que sí vayan a acogimiento familiar, que se les resuelvan. Entonces, eso ha sido algo bueno dentro de la crisis. Otro reto es que hemos tenido que dar seguimiento más continuo. Parece contradictorio, pero aumentó nuestra obligación de dar seguimiento con las familias de origen, las familias de acogimiento, a visitar a las casas hogares, mientras que pues, todo fue para las actividades, ¿verdad? En nuestro caso aumentó por el riesgo que estaba latente con esas familias, pero pues el reto grandísimo es cómo dar ese seguimiento mayor al mismo tiempo que evitas el riesgo sanitario para las familias, para los niños y para nosotros y nuestro personal. Por último, cierro diciendo que ha habido que ajustar mucho y nuestro staff, nuestro personal está sufriendo muchísimo estrés y muchísimo desgaste, porque los horarios, si queremos hacer las cosas con calidad, tienen que ser no a nuestro horario de oficina de 9 a 6. Tienen que ser al horario que los niños, las familias y los cuidadores necesitan. Lo hacemos con gusto, pero ha traído un desgaste grande al equipo. Y bueno, cierro con eso ahorita. Tengo más por compartir, me apasiona lo que hacemos y pues hasta ahorita son los retos que puedo mencionar. Gracias.
Muchas gracias, Toño. Efectivamente, hay muchísimo que desearíamos escuchar de todos ustedes, pero ahorita el tiempo lo tenemos un poco limitado, pero más adelante en la última participación seguramente van a poder explayarse y participar con los retos que tienen. Gracias, Antonio. Vamos a darle la palabra, por favor, si está Beirut Zúñiga, que ella está al frente de Janicua. Beirut, si puedes abrir tu micrófono. ¿Listo? Hola, hola. ¿Lista? Hola, adelante, bienvenida. Hola a todos. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí en este conversatorio, agradeciendo a los organizadores, a todas las organizaciones que nos están viendo y que felicitarlos por crear esos espacios que nos ayudan a promover pues nuestra actividad y ver todo lo que nos está pasando en medio de esta pandemia. Mi nombre es Beirut y bueno, yo soy representante de la institución Janicua. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación para ver si la ven. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí. Sí, la vemos, gracias. Okay. Bueno, nuestro objeto social es promover el desarrollo integral de las comunidades y colonias con rezago social y educativo y económico en Michoacán. Bueno, como sabemos, somos unos estados que tienen mucho rezago, teniendo rápido una memoria histórica donde venimos haciendo actividades, primeramente de desarrollo comunitario, después agregamos lo que viene siendo la sustentabilidad y después fuimos incluyendo lo que era el emprendimiento social. Por otro lado, tenemos la memoria histórica de las actividades, ya más concretamente, pues actividades directamente al desarrollo sostenible, actividades a la promoción cultural, ya que pertenecemos a Michoacán y nuestra cultura de raíz es la cultura purépecha. Tenemos esto. Tenemos también trabajos de investigación que hemos venido haciendo en cuestión de temas relacionados con el emprendimiento social. Y bueno, del 2016 vemos cómo sí la Agenda de Desarrollo 2030 viene siendo una oportunidad para nosotros para poder desarrollar implementando algo que podamos irlo midiendo. Trabajamos 3 programas, 4, emprendimiento social, proyectos productivos y agroecología, moda sostenible, y pues bueno, decimos cómo es que lo que veníamos haciendo sí suma al desarrollo. Entonces, estamos con el fin de la pobreza, la seguridad alimentaria, promovemos en los jóvenes emprendedores el crecimiento económico y un trabajo decente para ellos. Tenemos lo que es moda sostenible, que también, como sabemos muchos, pues es una de las actividades que genera mucho desperdicio, mucha contaminación, y hay un mundo por rescatar ahí muy interesante, tanto en cuestiones tradicionales como en cuestión de uso de materiales, de reciclar. Y bueno, por otra parte tenemos que para eso tenemos los talleres formativos. Los talleres formativos son en esos programas donde enseñamos a los jóvenes emprendimiento social, proyectos productivos, y bueno, y como último tenemos 3 años trabajando en la medicina tradicional mexicana, que venía también a los grupos. Nosotros, el contexto de la pandemia, pues obvio que como a muchos nos vino a cambiar la vida. Nosotros somos una institución que va a las comunidades indígenas y no indígenas que tienen un alto rezago, y bueno, nos ha venido cambiando porque pues no tenemos ese contacto social definitivamente. Nuestros beneficiarios pues no hay ni internet, no tienen teléfono, y nos hemos visto realmente pues muy afectados. La primera pregunta que se nos viene a nosotros a la mente es decir, bueno, ¿y cómo seguir aportando el desarrollo sostenible que venimos trabajando? Tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos cambiar muy rápido y queremos seguir con este objeto que es asistir de una forma, y como lo comentó mi compañero Antonio, no una forma de un modelo asistencial. Estamos buscando un modelo, como muchas organizaciones en México, un modelo sostenible también para nosotros para poder continuar con el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, lo primero que tenemos es hacer eso. ¿Cómo hacer un cambio, un modelo sostenible? Bueno, nos dimos a la tarea de
de platicar con el patronato, checar a nuevos integrantes que si quieran integrar con nosotros. Vimos también algunas asesorías con otras organizaciones, cómo está la política pública en cuestión a las organizaciones, los aspectos fiscales, los aspectos legales, y como muchos sabemos, en este cambio de gobierno, pues están construyendo muchas cosas y estamos nosotros todavía, algunas organizaciones que no hemos, encontrado la forma de cómo crecer más junto con el gobierno articulado en ciertos programas y que nos vinculemos, ¿no? Creo que en las organizaciones habemos de muchos, ¿no? Tenemos, bueno, ese modelo que todos queremos conseguir en la economía social. Nosotros promovemos la economía social y tenemos como base que esta economía social está en las organizaciones civiles, las organizaciones de filantropía, las cooperativas, que no buscan un lucro, pero sí buscan sostener su organización. Entonces estamos en un momento muy delicado para todos porque necesitamos encontrarlo. Bueno, entonces, como lo comentamos, pues el contacto social no lo tuvimos entre la pandemia, gestiones canceladas, proyectos de participación comunitaria suspendidos, talleres presenciales cancelados, y pues montamos rápidamente a hacer una estrategia donde teníamos que centrar la problemática, qué oportunidades teníamos, y nos dimos a la tarea de identificar algunas y capacitarnos para ese rumbo que nos hemos marcado. Ya lo teníamos más o menos visualizado, todos esos saberes que ha ido la organización teniendo, llevarlas a lo que es un espacio virtual para darle una educación de calidad de alcance a las personas que se interesen por estos tipos de saberes. Bueno, mapeamos acciones del sector. Créanme que hemos visto webinars, foros de instituciones que jamás pudiéramos haber asistido si no hubiera sido por la pandemia. También vimos lo que está haciendo otras organizaciones en otros países, las respuestas que dan inmediatas. Y bueno, también estuvimos trabajando arduamente entre algunos meses lo que es la investigación en emprendimiento social con un trabajo de tesis que muy pronto esperemos esté por ahí ya presentado. Y bueno, como les comentamos, creo que tenemos oportunidad en la educación. Lo que podemos hacer ahorita es seguir educando a las personas, poner a su alcance alternativas, seguir promoviendo los ODS, ver el capital económico que tenemos, esos saberes culturales que a lo largo de la institución ha tenido y cómo transformarlos a talleres virtuales. Nos hemos capacitado pues en talleres de pedagogía, de diseño instruccional, porque lo que buscamos es conservar nuestro origen cultural, nuestro contexto, ya que el desarrollo sustentable pues es la base para nosotros. Dentro del trabajo de investigación tuvimos la teoría de cambio, donde al final vemos que lo que nosotros buscamos como institución y lo que hemos venido buscando como institución es mejorar la calidad de vida de los jóvenes en México. Hemos venido trabajando en emprendimiento social desde el año 2014 y bueno, tenemos muchas historias y mucho que platicar que a lo mejor será para otro espacio. Y bueno, les comparto algunas fotografías del antes, ¿no? Cómo antes podíamos ir a algunas otras instituciones y montar los huertos y pues ahora no, ahora nada más podemos promover dentro de nuestros espacios de lo que venimos haciendo nosotros para poder reflejarlo a los demás y poder hacerles esa invitación a que pueden lograr tener sus árboles frutales en su propia casa y no precisamente en un espacio rural, sino en un espacio semiurbano o un espacio urbano. Nosotros veníamos dando talleres de carne de hongo, de producción de gallina, de nutrición, y bueno, ahora el de nutrición lo mandamos por cápsulas informativas, donde ponemos al alcance, bueno, esas propiedades que tiene y la base que debemos de consumir para estar dando respuesta pues a la pandemia, que yo creo que es el objetivo central aquí es conservar la vida, conservar la salud, conservar nuestros proyectos, nuestro trabajo, la familia, el bienestar, la seguridad. Entonces, para eso pues estamos tratando de promoverlo, no como quisiéramos, estamos en otro escenario muy diferente con las cápsulas, y pues bueno, tenemos ahí cómo en una azotea yo puedo consumir, producir mi nopal, puede crecer, puede estar grande y me puede dar alimentos para toda la familia. En la parte del moda sostenible, bueno, nuestros cursos eran presenciales en comunidades, ahí estamos en Yunuen, en Cherán, y pues bueno, tuvimos que dar el cambio rápidamente.
cuando se dio la pandemia hicimos un grupo de Facebook para hacer trabajos de moda sostenible, de reciclado. Hicimos cubrebocas para nuestra colonia, costo de recuperación, y fue una forma que estamos activos y tratando de incidir y poner al alcance de las personas, pues ese tipo de actividades donde necesitamos promover también la creatividad, como hacen otras organizaciones con su espiritualidad, con muchas cosas entre todos para poder sumar. Entonces ahí vemos cómo podemos rescatar las prendas, poderles dar un segundo uso, transformarles, hacer bordados, usar a esos jeans viejos y guardados que en algún momento tenemos por ahí, y podemos dar una segunda vida. En el emprendimiento social, que es la base de nuestra organización y que les he comentado, estamos trabajando en investigaciones, hemos creado un modelo, una guía que hemos estado cada vez especializando para que el joven se forme en emprendimiento. No es un espacio de formación o por cumplir con una guía, sino es formar al joven para que él pueda, en su contexto local, identificar su problemática, incluirse en actividades que él tenga esa formación de poder actuar. Entonces, estamos por lanzar el primer bootcamp para el 26 y 27 de noviembre para aquellos jóvenes que han terminado la licenciatura y que creo que están pues pasando a lo mejor no tan bien, ¿no? Yo creo que ellos no esperaban estar en este momento en la pandemia encerrados, sin trabajos, la depresión es fuerte para muchos. Entonces estaremos por ahí llegando a la publicidad, a sus escuelas o por medio de nuestra página para que nos vean. Nosotros últimamente ya organizábamos grupos pequeños en comunidades con muy buena respuesta, donde los jóvenes empiezan a involucrarse con su localidad y a resolver problemas. Bueno, tenemos nuestros datos aquí para cualquier información, para cualquier pregunta que quieran después, pues ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Beirut. Muy interesante, y sobre todo estamos escuchando el compromiso de todos ustedes como asociaciones que no se detienen, nada los detiene, y eso es lo que saca adelante en este caso, jóvenes, adultos, en fin. Muchas gracias, Beirut. Vamos a darle por último el tiempo a Héctor Santaella, quien está al frente de la Asociación de Intérpretes. Le damos el tiempo, por favor, Héctor, si puedes abrir tu micrófono y sí, Beirut, ya lo abrí. Beirut, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Bienvenido, Héctor. Me puedo alargar un poquito, ¿verdad? Sí, 10, 12 Okay. minutos. Okay. Es que son 11:44, está bien. Bueno, entonces, antes que nada, pues agradecerles al Centro Mexicano para la Filantropía, que también está dentro de esto, a la Universidad Vasco de Quiroga y a la UAM Iztapalapa, que a Miguel González, que bueno, es quien me invitó y que bueno, estamos participando en este conversatorio tan interesante. El tema que voy a retomar es muy importante, yo creo, dentro de nuestro Consejo Directivo de Intérpretes y Traductores de Servicios Públicos y Comunitarios, en donde nuestra misión consiste en coadyuvar a través del servicio de interpretación y traducción en la garantía y la promoción de los derechos humanos, promoviendo entre los intérpretes y los traductores comunitarios en el compromiso, el profesionalismo, el respeto y el reconocimiento a la diversidad lingüística cultural, compañerismo y la cooperación y la separación continua, entre otros valores. ¿Cómo surgió esta idea? Esta idea surgió de compañeros que hemos estado trabajando en el tema indígena a nivel nacional como internacional, en cuestiones de que tenemos a una sociolingüística, tenemos a una socióloga y su servidor, un antropólogo, en el cual nosotros vimos en la trascendencia de cómo las políticas se fueron desarrollando en el Estado, visualizamos de que entonces llevamos a ver que la situación entre la interpretación y la traducción todavía era confusa dentro de los actores, por una razón, porque al hablar de interpretación y lo que es hablar traducción es muy diferente y el análisis es muy diferente, y más en las lenguas indígenas. La interpretación, así muy sencillamente, es hablado, la traducción es escrita. Entonces todavía nosotros empezamos a ver que si nosotros comenzamos a ver los varios años que nosotros llevamos
llevamos a que los traductores en lenguas indígenas, pero subrayo profesionales, porque de repente esto quiere decir que no únicamente conozcan su propia cultura y no puedan expresar en español. Tampoco se trata que puedan adaptar los términos occidentales a su lengua, como por ejemplo, Constitución de Derechos Humanos, perspectiva de género. Esto de hablar de la profesionalización es que las forma en la lingüística dentro de las lenguas indígenas, que es lo que nosotros visualizamos. Visualizamos de que la traducción en su momento que se hace o la traducción nada más llegan al nivel de la interpretación social o lingüística o cultural, no hacia una profesionalización. Entonces, para visualizar esto un poquito más, hasta el contexto en este tema, la interpretación y traducción comunitaria es hablar de primero de una falta de atención desde la política pública al tema. Y me refiero a que no existe una escolarización específica sobre el tema. No hay una preocupación por formación de intérpretes y traductores comunitarios seria. No existe una legislación profunda que les permita cambiar las condiciones del contrato o de pago para que puedan vivir en estas profesionalizaciones entre estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa en su momento? Que los intérpretes y traductores, cuando ofrecen estos servicios en lenguas indígenas, aún con el aspecto, pues les reiteran de que se les va a hacer un pago y en su momento, a veces las instituciones no llegan hasta el mes o hasta el año en pagarles esta acción y entonces tenemos que visualizarlo como el aspecto de la profesionalización, en el cual tenemos que tener un pago digno, un desarrollo de tema también en aspectos, y no es nada más decir, ven a interpretar, porque puedes interpretar, aunque conozca uno la lengua, de las 364 variantes de los 68 pueblos indígenas, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues imagínense, un gran universo, pero la política que debe de haber es exactamente desarrollar este tipo de interpretaciones y en su manera profesionalizar y hacer un pago digno. Sin embargo, los intérpretes y traductores comunitarios que se han autoformado y de manera empírica y que por años han sido los que recurren las instituciones para presumir que se está avanzando en el tema, son personas que han migrado hacia las ciudades. En su gran mayoría se desenvuelven en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, en las urbes de importancia como Yucatán, Tuxtla Gutiérrez, Querétaro y Guadalajara. Por esto, los espacios también se enfrentan a una interculturalidad y un ambiente hostil y de discriminación, situación que las orilla a adaptarse y a prepararse constantemente a trabajar en colectivo, pese a que no pertenezcan a la misma comunidad o pueblo o lengua. Aquí en la ciudad aprenden a conocer, a reconocer ante la diversidad. Por lo tanto, también se resignifican y cuanto el conocimiento tuvieron que adaptarse a un idioma que no es lo propio y dominarlo, tuvieron que manejar aparatos diversos para comunicarse primero con los suyos y después utilizarlos en favor de sus paisanos y su comunidad. Y ahora, con la situación de confinamiento, situaciones que estaban acostumbrados a hacerlas de manera presencial, las tuvieron que trasladar a la vulnerabilidad, tuvieron que tomar clases, asistir a foros, a seminarios, participar en talleres, incluso impartir clases a través de plataformas digitales o las aplicaciones sociales. Hoy en día están totalmente familiarizados con los términos de grupo de WhatsApp, el link para la clase, compartir un archivo en Drive o la transformación que va a ser por el Facebook Live. ¿Esto qué es lo que nosotros estamos visualizando? Exactamente, estamos viendo el proceso de los intérpretes que tenemos en la red y compartimos con otras organizaciones intérpretes, es la capacitación para su desarrollo también profesional. ¿Qué estrategias nosotros hemos dado? En realidad, hasta el momento nuestra asociación continúa aplicando mismas estrategias desde el principio. Esto es hacer red. Nosotros creemos que más importante es fortalecer una red de intérpretes y traductores en lenguas indígenas que someterlos a un sistema de agremiación o membresías. Desde que nos formamos, desde 2015, nos hemos agremiado a ninguna persona. Sin embargo, hemos hecho foros nacionales
y participación en foros internacionales. Hemos impartido y facilitado la interpretación en talleres de alta especialidad. Además de esto, nosotros hemos creado o conjunto a un taller que se fortaleció, tenemos un estudio de una encuesta en el cual es única en México sobre la interpretación y la traducción. Contamos con diversos productos que denotan el avance en el tema. Así que confiamos en que los intérpretes y traductores comunitarios, así como las asociaciones que concentran en el tema, se sienten también parte de este colectivo y vayamos abandonando a una mejora de estas profesiones. Y a pesar que ya antes habíamos impartido cursos en líneas, el taller de profesionalización en la interpretación médica en el 2017, las clases migratorias en el cuarto foro integrantes de traductores indígenas de la Universidad Intercultural de Chiapas en el 2019, en estos últimos meses, durante el confinamiento, nos hemos aliado al Consejo de la Nación Mazateca para impartir 3 cursos sobre traducción jurídica, con ayuda de la plataforma KidsMeet. Festejando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se hizo una lectura de poesía transmitida por YouTube y con el proyecto Sensontle, un curso sustentable en lenguas indígenas a través del Zoom. Muy a principio y por libre determinación, varios de los intérpretes que participan con nosotros grabaron audios con las recomendaciones con el cuidado de la higiene, evitando el COVID, y las cuales se encuentran en la página www.intérpretescomunitarios.org. Todos estos materiales, lo importante que hay que hacer es escuchar exactamente y no hacer la interpretación para quién se está haciendo la interpretación, sino escuchar a las comunidades indígenas, a los intérpretes que son profesionales y en los cuales ellos son los que nos digan en realidad qué interpretación sobre la pandemia y cómo son, porque acuérdense que son códigos diferentes, lo que vendría siendo la cosmovisión indígena dentro de los términos de su visión, a comparación de la visión de las políticas de los que nosotros hacemos de repente y creemos asistir a estas participaciones. ¿Con qué? Con videos. A veces hacemos carteles en lengua indígena, sabiendo que el 80% de la población indígena es analfabeta en su propia lengua. Entonces, nosotros tenemos que vertir en estos momentos a una visión de las políticas públicas en las cuales nosotros podamos visualizar que la interpretación y la traducción dentro de las lenguas indígenas son muy importantes por la razón en el desarrollo social y económico. Más adelante les comentaré lo que pasó, por ejemplo, en la selva lacandona de Chiapas. La pandemia se ha visto desde una forma en dar despensas, en desarrollar y llegar y decir, es esto, pero los dejan de repente. Ya después de eso, no creo que con una despensa los pueblos indígenas puedan vivir todos estos 8 meses que se han llevado. Nada más se han logrado, pues, fotos para aspectos políticos, instituciones y demás, y en los cuales que hay que visualizar de otra forma, otra versión muy diferente en la cual nosotros podamos desarrollar una visión hacia una política pública, pero en realidad que sean integrados los mismos. Y para nuestra visión de interpretación, esto lo hemos hecho y hemos tenido buenos resultados dentro y que posteriormente los estaré platicando. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante porque en todo momento no han dejado solos a estas indígenas. Gracias porque les guías en su interpretación y sus traducciones. El trabajo de todos ustedes es loable como asociaciones. Le vamos a dar el tiempo a César Amando, quien les va a hacer llegar las preguntas del público, así como darle continuidad a las siguientes preguntas. Muchas gracias. Adelante, César. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero que nada saludarlos y darles las gracias porque el día de hoy están aquí acompañándonos. Tengo, bueno, una pregunta en específico para cada uno de ustedes que nos estuvieron compartiendo vía el chat y hay una que me parece que estaba dirigida a todos. Si les parece bien, me voy en orden como fueron llegando. La primera pregunta es para Daniela Gómez, la hace Luis Alonso Martínez y él nos pregunta: ¿cómo es que incentivan y miden el impacto del trabajo de sus tutores o voluntarios? ¿Y qué retos han tenido al llevar el voluntariado de forma virtual?
Gracias. Bueno, en esta parte de incentivar a los voluntarios, creo que una parte muy importante es que antes de que puedan entrar a ser tutores dentro de la casa hogar, tomamos muy en cuenta la capacitación que les damos, porque cuando les capacitamos, les informamos justamente lo que han vivido los niños que están dentro de la institución, y entonces al ser capacitados ellos se vuelven sensibles a la importancia que tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta es una primera manera de motivarlos para que sepan que su entrada a las casas va a tener un impacto. Y lo que hacemos es que a lo largo del tiempo que ellos duran como mentores, estamos teniendo reuniones. Anteriormente eran de forma presencial, ahora es de manera virtual, para que compartan cómo les está yendo con su experiencia, con esto de las llamadas. Y gracias también ahorita a todo lo que hay a nivel virtual, les estamos pudiendo acercar otras capacitaciones de otros lugares, tanto de México como de otros lugares del mundo, para que ellos sigan creciendo en ese sentido. Y hacemos en las reuniones, de pronto hacemos concursos. La verdad es que tenemos que hacer actividades que los sigan motivando y los sigan sensibilizando a participar con los niños. Y bueno, el reto ahora que es virtual es que las llamadas, por ejemplo, con los chicos, no siempre fluyen como cuando estamos de manera presencial, sobre todo con los niños más chiquitos. De pronto el tutor de verdad en la videollamada tiene que hacer circo, maroma y teatro para mantener la atención del niño, y entonces nosotros tenemos que estarles dando ideas a los tutores de cómo lo pueden hacer. Porque en una videollamada, si el tutor solo, hola, ¿y cómo has estado? Pues los niños chiquitos sí es así como, bueno, ¿y ya puedo colgar? Nos han compartido eso los tutores. Entonces, sí estar motivándolos a ser creativos, a innovar y tener una participación con ellos que impacte, a ser intencionales. Ok, muchísimas gracias. Si quieren, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. La otra pregunta que nos hacen la hace Paulina Zúñiga, me corrige si lo dije mal. Y esta pregunta es para Antonio, de Back to Back. Pregunta, ¿hay números oficiales del incremento de ingreso de niñas, niños y adolescentes a casas hogar a nivel estatal o nacional durante este periodo de pandemia? Gracias. Es una pregunta muy buena porque expone una realidad de nuestro país. La verdad es que a pesar de que ha habido un esfuerzo muy grande entre asociaciones y gobierno, a la fecha 2020, después de varias observaciones de la ONU, UNICEF y varias autoridades internacionales, México todavía no tiene ni siquiera un censo actual antes del 2020 de los niños que están ya institucionalizados. Algunos estados, en este caso Nuevo León, tenemos la fortuna de que en 2014 se hicieron algunos cambios, se logró censar, certificar los centros de asistencia social y tener un control de quién está y cómo es el proceso de entrada, pero sobre todo de salida, porque eso es muy riesgoso, que un niño que ya no está con sus padres se salga o cambie de lugar. Entonces ese es el contexto y aunque soy crudo, pues lo quiero exponer porque podemos ser portavoces y desde nuestra trinchera empujar a que eso cambie. Por otro lado, sí hay por lo menos una referencia y es lo que quiero comentar. En DIF Capullos, que es el albergue temporal de DIF estatal aquí, para darles una idea, tiene la capacidad instalada de alrededor de 220 niños. Para que 220 niños puedan estar ahí, son instalaciones muy buenas. Y ahorita están alrededor de 430, 450 niños en este año ingresados. Esto quiere decir que está al 200% de su capacidad, que de por sí ya era bajo condiciones de institución. Entonces, imagínense, y eso es Nuevo León, que tiene ciertas ventajas en cuanto, en este caso, instalaciones y que ya había hecho un censo. Otros estados de la República seguramente están con situaciones más difíciles. Ok, muchísimas gracias. Qué mal. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, es para Beirut, de Jánicua, y esa la hice yo. Pero la pregunta es, ¿cómo le han dado seguimiento ustedes a los emprendimientos sociales que habían desarrollado previo a la pandemia? Nos platicaron mucho lo que estuvieron haciendo ahora, pero todo lo que ya tenían, todo el trabajo previo, ¿cómo lo han estado monitoreando? Ok, te comparto una experiencia con un grupo muy
personal que tenemos en la comunidad de Tanaco, en Cherán. Es un grupo de jóvenes de una comunidad pequeña. Nosotros asistíamos antes, previo a la pandemia, a llevar formación o en algunos encuentros en Pátzcuaro o en Morelia, y hemos mantenido ciertas actividades y comunicación con ellos. Una de las formas de poder ayudarlos es ayudándoles a gestionar. Puede ser a lo mejor alguna forma de un presupuesto, localizar algunas fuentes de información o algo, y eso a su vez es llevado con ellos o por medio de WhatsApp o cuando ellos se comunican con nosotros, esa información que ayuda a que sus proyectos que ellos tienen, que hemos estado trabajando como emprendimiento social, lo puedan llevar a cabo. Otra de las formas con emprendedores que son de la ciudad, pues es lo que es la conexión que conocemos por internet, las reuniones, y estamos sacando algunos proyectos, por ejemplo, de moda sostenible con unas chicas muy emprendedoras, y es no dejarlos, porque sí, la formación para un emprendedor pues lleva años, ¿no? Una formación es larga. Un curso de emprendimiento puede ser rápido, pero una formación para que nos deje un joven con criterio, un joven con discernión de información, un joven con valores basados en economía social, es ahí donde tenemos el reto. Y como bien dice tu pregunta, pues es ese seguimiento que le damos. Tenemos contacto con varios de nuestros emprendedores todavía, algunos colaboran de forma activa todavía en la institución, algunos hicieron el servicio, y de cierta forma seguimos teniendo ese vínculo con ellos. Qué bueno. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante lo que están ustedes trabajando. Vamos ahora a preguntarle, bueno, la siguiente pregunta es para Héctor, de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas. Esta primera pregunta es de Miguel González. Él nos pregunta, ¿cuáles son los factores que impiden la creación de una iniciativa legislativa que fortalezca el trabajo de traducción y profesionalización? ¿Y qué hay del uso de medios digitales? Finalmente, ¿qué cambió con COVID-19? Bueno, referente a lo que es la primera pregunta que nos hacen, pues yo creo que va dentro de lo que es la falta de voluntad política. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto, las políticas lingüísticas hoy en México nada más se quedan en, como vuelvo a comentar, en la situación de que únicamente es para la foto y en el cual no se ve más adelante la atención a los pueblos y comunidades indígenas hoy en día. Una también de las cuestiones es la legislación. La legislación que tenemos hoy en día de lo que vendría siendo en un momento dado la Ley de Derechos Lingüísticos, ya hay que empezar a hacer cambios, por los cuales, porque acuérdense que esto fue por el movimiento zapatista, en el cual empezaron a desarrollarse acciones y una de ellas fue crear la Ley de Derechos Lingüísticos en México, y de ahí se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces, para esto se ha quedado y se ha estancado todo este procedimiento para poder ver esta situación. Creo que es uno de los principales problemas que en realidad tiene México hacia la interpretación. ¿Por qué? Porque la hemos visto en vivo y ellos nos los han dicho los intérpretes y traductores en lenguas indígenas. Por ejemplo, tenemos el contexto de que no hay un pago digno, que de repente les pagan cuando quieren, pero sí bien, y no hay una profesionalización hacia ellos. También las formas y técnicas, no es lo mismo ser un intérprete en salud, en educación o en cuestiones jurídicas. Los cambios que a lo mejor se han visto dentro de esta pandemia, hemos visto también que ahora ha sido por vía virtual. También las interpretaciones en la Ciudad de México, se creó también hay un espacio en el cual puedan ser también en vía virtual, pero también tenemos que visualizar cosas que también yo quisiera compartirles, que aparte de la interpretación, acuérdense, dentro de las poblaciones indígenas, el grupo más vulnerable y más discriminado a nivel nacional son los pueblos indígenas en México. Eso es y está caracterizado y está censado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que visualizar más adelante? Tenemos que visualizar más adelante qué tipo. También el aspecto social, aún siendo de interpretación. ¿Por qué? Porque hubo hambruna. Eso no lo han querido decir. Hubo hambruna en las comunidades indígenas por también acciones que se han llevado.
Porque no nada más era llevar despensas o era llevar cosas a las comunidades y luego de eso olvidarlos los 8 meses que llevamos y que todavía hoy empezamos a realizar. La interpretación y la traducción ha sido muy importante porque es el conocimiento que nos da dentro de la salud, de la educación. Y estábamos preparados, México, en el tema de salud, en el aspecto, si no estábamos, pues yo creo que no estábamos. Ahora imagínense en las comunidades indígenas, si en realidad estaban preparados y entonces qué forma de conocimiento nosotros tenemos hacia las comunidades. Entonces hay que ser un poquito más sensibles dentro de esto. Y también quisiera comentar que una de las cosas que también nos hemos fortalecido ha sido crear los foros. Estos foros de análisis, de interpretación y traducción que nosotros llevamos anualmente, en que analizamos, pero por voces de los intérpretes, no las voces desde la línea que nosotros pensemos, sino desde las voces de los pueblos indígenas. Y entonces hemos llevado, ahora vamos a llevar lo que vendría siendo ser la primera vez de Discrita y Experiencia, pasamos a aspiraciones del evento, que para el 5º foro de intérpretes y traductores va a ser también hacer el análisis de la interpretación, acordándose de que la interpretación y traducción no es nada más lo jurídico, también es la salud, es la educación y las artes escénicas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Y entonces, un ejemplo nada más de la política para cerrar esto, es cómo pidió ayuda los lacandones en la selva, King García, para poder subsistir dentro de esta pandemia. ¿Y qué pasó? No hubo atención, no hubo nada, nada más organizaciones del patronato del Centro de Paz y los foros que hemos hecho con los compañeros de redes. Pues, ¿qué pasó? Hubo el apoyo de gobierno, no hubo nada, se le negó y falleció. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces, porque no hubo una comunicación, no hubo una relación social. Hasta ahí lo dejaría y agradezco de antemano lo que nos dejaron exponer. Ok, muchas gracias. Esta es otra pregunta que también, también hacen para ti, Héctor, de Marta Morales del Colegio de San Luis. ¿De qué manera ha impactado la pandemia el trabajo de ustedes, de los intérpretes, en el ámbito de la procuración y administración de justicia? Perdón, lo silenciaste. Gracias. Yo creo que que nos hacen ha impactado en positivo, porque parece que ahora sí va a ser posible las videoconferencias y no únicamente lo presencial como anteriormente se hacía, porque era obligado a fuerzas que para tener un traductor o un intérprete dentro de lo que es la cuestión jurídica, pues sí ha impactado dentro del proceso. Y entonces todo esto, yo creo que hay que empezar a ubicarnos, que ya estamos en otra etapa. Hace un año, creo que adelantamos como 30 o 40 años de evolución en el aspecto proceso de tecnología, en el proceso de todo social, en que ahora cómo tenemos que empezar a trabajar, porque esto, yo creo que la pandemia y el impacto social que está llevando esto, tenemos que visualizarlo a futuro, para dónde tendremos que ir nuestras instancias y para dónde cada quien que está trabajando en su barrera, por dónde vamos a trabajar. Y estas serían las herramientas que yo creo que podemos fortalecernos. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, si les parece bien, estamos bien de tiempo, nos quedan 10 minutos. Hay 2 preguntas que son para todos. Si les parece bien, las hago en general y ustedes me dicen cómo les interesaría responderlas. La primera la hace Lucía de la Cueva de Loubac y dice: como asociaciones civiles sin fines de lucro, han tenido problemas por el freno de aportaciones financieras en estos tiempos de confinamiento. Y la segunda la hace Raúl Macías de la UDLAP. Pregunta también para todos: ¿buscan apoyo en las universidades de prestadores de servicio social? Y en caso afirmativo, ¿cómo hacen esta vinculación, la parte de precisamente del voluntariado? Beirut. Las 2, sí, por favor. Para la dos, nosotros sí estamos interesados en recibir jóvenes de servicio social. Hemos tenido experiencias, como les comento, muy buenas. De verdad, créanme que las organizaciones civiles son instituciones que a lo largo de los años tienen un gran valor, un capital social
No me quisiera atrever a decir que a lo mejor que algunas organizaciones públicas, pero nos dejan ese trabajo, nos dejan ese reflejo de llevarlo, y eso le puede servir a un joven para cuando él sale verdaderamente al campo laboral, poder tener valores, una respuesta rápida, porque se devuelve en un entorno donde es el campo, pues, de la realidad, ¿no? Entonces, yo os invito abiertamente a estudiantes que quieran trabajar con nosotros en servicio social. Si les digo, somos muy disciplinados para el servicio en cuanto a horas, en cuanto a tiempo, en cuanto a tareas, en cuanto a llevarles un control de los avances que ellos mismos van logrando. También la capacitación está abierta para ellos. Y la forma de vincular, bueno, es mandándonos un correo, nosotros lo vinculamos con la Junta de Asistencia Privada, la que pertenece a la institución, y ella es la que se encarga de hacer la representación para poder liberar el servicio oficialmente ante la escuela. Ok, gracias. No te escucho. Para poder participar. Ok. Me parece que se pausó. Si quieres, vamos contigo, Héctor, por favor. Bueno, nuestra experiencia de estos 5 o 6 años en el fortalecimiento de apoyo, yo creo que ha sido el tejer las redes entre quienes, entre las organizaciones, instancias y fundaciones que han apoyado en todo nuestro proceso de trabajo. Nosotros no hemos tenido como organización que el hecho de tener recursos que hayamos gestionado en el proceso. A lo mejor son las voluntades que existen dentro de este proceso y en el cual nosotros nos hemos fortalecido con los mismos intérpretes y traductores y hemos tratado más bien de apoyar a los intérpretes, así como lo decimos nosotros, en que si alguna empresa norteamericana o de África que nos hablan y de repente nos dicen necesitamos un intérprete en tal lengua, lo que hacemos es exactamente gestionar para que ellos tengan la participación y tengan el apoyo económico. En esa gestión hemos llevado al aspecto de la interpretación y en el desarrollo. Y en el aspecto de servicio social, nosotros pues sería excelente tener personal, porque no, como yo se los dije, nada más somos 3 personas, una lingüística social, una socióloga y su servidor, que estamos formando esta organización. Gracias a la tecnología, al proceso de desarrollo, hemos tejido redes y yo creo que todo nuestro equipo de trabajo son los intérpretes y traductores en lenguas indígenas, que en realidad ellos son los que hacen la tarea y fortalecen para el beneficio de la comunidad. Muchas gracias. ¿Daniela iba a participar? Sí, gracias. También comentar en esta parte de lo del servicio social, también tenemos nosotros vinculación con diferentes universidades. La manera como lo hacemos es damos una charla informativa en la universidad y ya dependiendo de las carreras que se interesan en apoyar, es que empiezan a trabajar con nosotros dentro del servicio. Nuevamente, ahorita en tiempos de pandemia, pues ha sido un poquito difícil esta vinculación, porque el seguimiento con los chicos, bueno, tiene que ser a través de todo esto virtual. Entonces, eso ha complicado un poco, pero por otro lado, al ser más jóvenes y dominar toda esta parte de la tecnología, pues nos ha resultado de mucho apoyo, carreras como comunicaciones, mercadotecnia, que nos ayudan a ser visibles a través de las redes sociales y que como asociaciones pues necesitamos también ese tipo de apoyo. Entonces también estamos abiertos a seguirnos vinculando con más universidades. Y en cuanto a la parte de los donativos, en la parte que a mí me gustaría como aterrizar o especificar, muchas veces, en este caso nosotros en particular de las casas hogar, también algo que estamos haciendo es un poco como cambiar la idea que tenemos de los donativos a las casas hogar, porque los donativos los hacemos en base a lo que a nosotros nos hace sentir bien. Entonces, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a vamos a llevar juguetes y la realidad es que lo que menos necesitan dentro de una casa hogar son juguetes. Y entonces cuando empiezas a cambiar
esto en la sociedad de decir, ¿por qué no en vez de juguetes, los niños necesitan ropa interior, se necesita calzado, se necesita... Entonces empezamos a ver la manera en que podemos apoyar, no en base a lo que a mí me hace sentir bien, sino en base a la necesidad real que tienen dentro de los hogares. Entonces también eso es algo que estamos tratando de empujar y que estamos haciendo conciencia para que la aportación o la ayuda que llegue sea en base a las necesidades reales que existen. Y nosotros como asociación, pues también buscamos diferentes actividades para recaudación de fondos, que nuevamente ahorita, pues este es un reto, ¿no? Antes teníamos actividades de tipo social, llegamos a tener algún concierto, a beneficio de cosas que ahorita no podemos hacer. Entonces ese es otro de los retos que necesitamos trabajar más para ver cómo podemos continuar recibiendo fondos, ahora no para lo de las casas, sino para nosotros como asociación. Ok, muchas gracias. Vamos con Antonio García. Sé que el tiempo está corto, entonces va a ser breve. Me indican si me necesito cortar. Sí, ahorita quiero resaltar dos cosas. Una es que en estas condiciones, ya lo estamos viviendo algunos, otros a lo mejor todavía no lo vemos, pero hay algo que estamos compartiendo juntos y esto es algo muy interesante porque la crisis está haciendo que, por ejemplo, Héctor con la organización que a lo mejor hace 2 años no hubiera tenido nada que ver con la mía, en teoría, ahorita estamos compartiendo cosas muy comunes. Y también las familias, o sea, las familias están atravesando crisis muy parecidas a las organizaciones. Tengo que estar encerrado, tengo limitaciones de lo que puedo hacer, los recursos no son suficientes y las condiciones son adversas. Entonces, yo quisiera dejar el comentario de que bajo estas circunstancias que sí son de crisis, podemos ver la parte de lo que se puede rescatar y vemos que hay mucho más sensibilidad, hay mucho más familias de cualquier tipo y composición, pero más familias que están atravesando las circunstancias parecidas a nosotros, entonces los podemos jalar, las podemos involucrar y hay más intención de voluntariado. Ahora, hay que educar ese voluntariado, hay que educar esas familias y hay que educar esas ganas de ayudar o de donar, como bien lo decía Daniela. Entonces, creo que tenemos una oportunidad grande de hacer un empuje, avanzar mucho en el cambiar la forma de dar asistencia social a dar desarrollo social. Entonces, muy en particular, nosotros estamos, por ejemplo, comunicando, se puede sentir como sobrecomunicando, pero realmente es lo que se necesita, que la gente puede, así como lo haría con alguien que está en casa, no, sus hijos no necesitan más dulces, ya los tienen cerrados con mucha energía que no pueden gastar. ¿Qué necesitarían? ¿Cómo puedo usar ese tiempo para que mis niños puedan estar haciendo algo que les sirva? Entonces, dirigir las donaciones por actividades que creen conexiones, que creen relaciones, que usen el tiempo de forma adecuada. Cuando la gente ve que tú inviertes a cosas que son a largo plazo, automáticamente te conviertes en una tierra fértil donde la gente quiere poner más y entonces vas a tener recursos para lo que es la operación. Por otro lado, quería decir del servicio social, es un reto porque, y aquí sé que nos acompaña gente del sector educativo y tal vez ya lo están atacando, pero ese asunto, pero es que el servicio social también puede transformarse algo donde la gente pueda tener compromiso y nosotros como asociación civil tenemos que hacerlos parte de que se sientan dueños o parte del proyecto. Solo es alguien que viene a dar sus horas, termina siendo algo que te dan de manera voluntaria, a lo mejor es gratis el trabajo, pero también es lo que te puedan dar. Entonces un reto para nosotros es que en el servicio social hay mucha vinculación, pero pocas veces se hace un trabajo eficiente que llega a un término. Siempre estamos como con esa sensación como de batallando, de que nos den algo de calidad, pero como es algo de servicio social, entonces como que sacrificamos la calidad. Y yo quisiera exponer esa necesidad, no tenemos queja con las escuelas, simplemente es cómo podemos de los dos lados levantar el nivel tanto del tipo de trabajo que se puede hacer y nosotros como sociedad civil organizada, de dedicarle las horas, la instrucción, el acompañamiento a esos estudiantes para que se den cuenta el potencial que tienen de dar con lo que ellos ya son. Entonces, creo que es un área de oportunidad muy buena que bajo esta situación de crisis nos puede ayudar a desarrollar.
Ok, muchísimas gracias a todos. Vamos a ceder ahorita la palabra a Miguel González. Estamos muy bien en tiempo. Hay muchas preguntas todavía, las vamos a dejar para una segunda ronda final. Y bueno, cedemos el micrófono a Miguel, que tiene por ahí otra pregunta para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nuevamente, felicitar las intervenciones. Y efectivamente, en una de las últimas preguntas que hacemos, se derivan otros temas que son claves para entender el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. No solamente tiene que ver con el trabajo que ha cambiado en sus estrategias, ¿sí? Que tenían planteadas antes del confinamiento, sino también de nuevos proyectos, incluso de trabajo de incidencia, ¿no? Que se dice. Entonces, la pregunta concreta, y quiero un poco mover aquí la discusión en términos de qué ha cambiado en los mecanismos de articulación, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera se han construido alianzas emergentes, ¿sí? Con otros actores, no necesariamente de su misma actividad, sino para fortalecer sobre todo esta crisis, bueno, para salir más bien de la crisis y fortalecer el trabajo colectivo, sobre todo en aquellos lugares más afectados por el confinamiento? Otra de las preocupaciones es el acceso a la información, ¿sí? ¿Cómo plantear una estrategia para acceder a recursos de donantes, de organizaciones no gubernamentales, incluso con más capacidad, y que pueden apoyar el trabajo de otros grupos que vienen ya de tiempo y que están en riesgo, ¿no? Lo mencionaron aquí. También los costos que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación, el uso de redes, el uso de acceder a un sistema moderno de digitalización, de plataformas, ¿no? Que dificulta en realidad, ¿no? Mencionaba en el caso de Chiapas, con todos los problemas que hay, no solo en las condiciones, sino también en las estrategias para articular. Y también la dificultad para generar trabajo colectivo, porque ya lo mencionaba muy bien Daniela, la parte de estas afectaciones que hay en nuestros jóvenes, en la parte emocional, en la parte de seguir adelante con sus iniciativas y de no encontrar mecanismos, sobre todo de conexión al ámbito laboral, ¿no? Pues esta parte me parece importante que se pueda comentar, si es posible. Y finalmente, el tema del trabajo con el gobierno, ¿sí? Sabemos que el discurso es limitar a las ONGs, hay un discurso incluso que no es generalizable, ¿verdad? Pero sí de cambiar la visión que se venía trabajando con gobiernos anteriores y sobre todo contribuir a un uso responsable de los recursos que se puedan lograr con convenios de gobierno y en este sentido fortalecer la llamada gobernanza participativa, ¿no? Que es un concepto muy complicado y sobre todo porque en la práctica ustedes nos están compartiendo algo que no es común escuchar en los discursos, que es precisamente el trabajo de las personas, el día a día, ¿sí? Cómo enfrentan estos cambios en el confinamiento, ¿no? Y sobre todo con este problema también del control que hay de los donativos y del acceso y bueno, aquí el problema es que también hay muchos planteamientos y sobre todo el desvío tal vez hasta de recursos, ¿no? Que se ha detectado, o al menos así se dice desde el gobierno. Entonces ahí, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué cambios se han presentado en esa visión que tenían ante la crisis? Empezamos, si gustan ahora, al revés, con, eh, con Héctor, y adelante. Bueno, vámonos por partes. Dentro del proceso de lo que vemos, cómo nuestra organización ha llevado también todo esto, pues hemos tratado y trabajado con universidades como la UNICH, que es la Universidad Intercultural de Chiapas, en donde están las lenguas y los estudiantes de licenciatura, de posgrado, y que dentro del censo que hicimos de interpretación y traducción en lenguas indígenas, vemos
que los intérpretes tienen el nivel de prepa, secundaria, universidad, hasta postdoctorado, ¿no? En los cuales ellos han fortalecido esta visión y en el cual hemos tratado ahorita, por ejemplo, con la universidad, de fortalecernos con ellos en una cuestión de un convenio, en el cual lo que ellos decían, las voces de los intérpretes, tratar de ¿qué? De fortalecer lo que vendría siendo la profesionalización. Entonces, con este tipo de universidades en los cuales son interculturales, podemos fortalecernos o no con, aunque no sean interculturales, también con la universidad que hemos estado llevando, también un programa de lo que vendría siendo en relación a fortalecer la profesionalización ha sido con la Universidad de Pachuca, en el cual también hemos creado espacios en donde están interesados en crear un espacio, pero exclusivamente certificar exactamente a los estudiantes, intérpretes, pero en el nivel profesional laboral, por en el cual ellos están visualizando ya la profesionalización dentro de esto. Otra de las consecuencias que nosotros hemos tenido, pues hemos fortalecido también como les comentaba anteriormente, el primero hasta el quinto. El primero fue exactamente visualizar dónde estamos y cuánto estamos, que fue pues la encuesta. Y la otra que fue que también el tema de salud, yo le estoy hablando hace 4 años, los intérpretes ya estaban visualizando exactamente el tema de lo que vendría siendo salud. Entonces, ¿cómo podemos fortalecernos? Escuchándolos, visualizándolos y también llevar a cabo ese tipo de acciones. Ya comenté el aspecto legislativo, lo que tendríamos que también partir ahí en la cuestión de que las políticas lingüísticas, la cuestión legislación, cómo podemos llevarlas y fortalecerlas. Aunque nuestro tema central en abril, cuando la crisis fue tal como las comunidades de Chiapas, no tenían para comer, colaboramos con una fundación también nacional del Centro de Paz para hacer llegar una parte de apoyo y cubrebocas a la selva lacandona, a la que vendría siendo las Margaritas, el Ejido o Campo, pero esto fue todo una red, y vuelvo a marcar, la red de colectividad, ¿no? Que nosotros podemos fortalecernos con la colectividad, como nos han enseñado los pueblos indígenas, y el fortalecer esto. Y además de esto, dentro de la pandemia, nos ha retrasado algunos proyectos como más comunitarios, que fue lo del Estado de México y Oaxaca, porque ya estábamos creciendo en el espacio de también crear algunos centros también de capacitación para cuestiones en la interpretación y la traducción, espacios que fueron dándose por medio de las mismas organizaciones. Pero también nos han abierto otras posibilidades en la tecnología. En el caso, nos ha unido y hemos ampliado la red y aprendiendo otros con nosotros. Entonces, nosotros tendríamos que fortalecernos en toda esa visión y estamos ahí tratando de fortalecer y bienvenidos pues los que quieran integrarse a las capacitaciones que damos, al desarrollo, porque las tecnologías nos pueden apoyar mucho. Por ejemplo, el subtitulaje, cómo hacer los videos en las lenguas indígenas para el COVID, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no del Estado. Si hemos, en un momento dado, cómo hemos fortalecido todo esto. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Seguimos con Beirut, por favor. Hasta 5 minutos, por favor. Okay. Bueno, lo dividí en dos. El primero es, bueno, cómo esos mecanismos de articulación con el gobierno, con otras instituciones, cómo hemos venido trabajando y podemos compartirlo en que a lo largo de estos 10 años sí se ha generado una cierta red a nivel, sobre todo local, en el estado, donde está la academia, donde hemos participado con las universidades en algunos proyectos, donde colaboramos en cierto aspecto nada más. Un ejemplo que les puedo manejar es con la Universidad Michoacana y el Centro de Estudios de Agropecuario y Áreas Forestales, donde ellos manejan una parte del recurso y de las acciones para llegar a comunidades muy, muy marginadas con niños, y nosotros como institución llevamos una parte que puede ser la parte de conseguir jaulas, en el caso que este caso es conejos, o prestar la incubadora para que incuben pollitos los jóvenes de las telesecundarias,
y esto nos ayuda a crear ese impacto. Y este tipo de proyectos que hemos tenido con la academia, pues no ha tenido un recurso ni ha concursado a nivel federal o estatal, sino que lo hemos hecho en partes con la universidad en convenios, y se ha crecido una red donde identificamos allá líderes, a gente que anda aquí con tantos años, y tú lo ves trabajando en lo mismo, y dices, pues su misión va a ser pues eterna, y eso nos ayuda, nos contactan, a lo mejor nos pueden decir, oye, ¿no conoces a alguna institución que maneja tal área? Entonces, ciertamente llegamos hasta vincular entre las organizaciones, y con otras, como lo comentamos, solamente en algún aspecto apoyamos, ya sea a lo mejor con capacitación o con algún tema de emprendimiento o en la academia, y eso hace que sigamos trabajando sin depender tanto del recurso del Estado. En nuestro caso, nosotros no somos una institución asistencial, no albergamos, entonces pues eso nos permite, pero yo sé que instituciones que están albergando o que venían bajo un modelo, pues sí se han visto muy afectadas. Esta red que les comento tiene muchas oportunidades. Yo quisiera llevarlo a este otro lado que comentó el maestro Miguel, que es la dificultad para el trabajo colectivo. Es cierto, yo hablo por mi institución, por mi experiencia, que la dificultad del trabajo colectivo hay un factor clave que yo lo pondría en el centro, y que es no hemos sabido crear círculos de confianza. Esos círculos de confianza donde nosotros podamos decir, yo tengo la confianza de que tal institución o tal persona, tal representante, estamos buscando el fin común. Muchas veces nos juntamos, platicamos, tenemos un proyecto en común, en algunos puntos lo desarrollamos, pero no todas las veces tenemos un buen sabor de boca. Muchas veces se contamina el objetivo de esos proyectos o el beneficio de esos proyectos, y como institución a veces uno termina, pues como les digo, con un mal sabor de boca porque no se creó un círculo de confianza. Entonces, podríamos perder como institución a lo mejor 1 o 2 veces en algunas experiencias, pero es obvio que en la tercera no. Entonces, yo creo que estos círculos de confianza se deben de generar tanto en la academia como en las organizaciones, tanto el gobierno con las organizaciones y las organizaciones hacia el gobierno. Es cierto que somos muchas las organizaciones civiles que hemos venido los últimos 10 años, pero también pues estamos clasificadas, todas tenemos una identidad, todos hemos tenido un trabajo muy, muy identificado, y yo creo que debería existir un poquito más la política de saber, bueno, qué realmente están haciendo esas organizaciones, podrían sumar a la política pública, no nada más en el diseño de estas políticas, sino también en la acción en campo de estas políticas. Yo creo que hay mucho, mucho talento. Conozco muchas personas de edad talentosísimas que presiden organizaciones o que son voluntarios o que se acercan y ofrecen parte de su trabajo a seguir, ya sea trabajo de investigación, ya sea como voluntariado, ya sea como gestor, que es uno de los personajes que se ha venido desapareciendo en este gobierno actual, donde pues es que no todos los gestores son malos, así como no todas las organizaciones son malas, ¿no? Hay gestores que de verdad apoyan organizaciones para que logren sus objetivos. Entonces, tendríamos que generar ese círculo de confianza, compartir información, generar estos foros, ir más allá, ir haciendo y creciendo más para que podamos tener la confianza y la seguridad de decir, estoy en esta red de instituciones, pero yo sé que esta red de instituciones lo que quiere generar es desarrollo. Entonces, yo estaría pues segura como institución que estoy trabajando horas de mi día, horas de mi semana, de mi mes, en algo que va a tener un fin beneficioso, un fin en un desarrollo sostenible en nuestro caso, o que... Ok, muchas gracias, Beirut. Muy interesante tu reflexión, compartir tu voz desde tu propia experiencia. Pero vamos a escuchar ahora a Antonio García. Muchas gracias, Antonio. Adelante. Sí, gracias.
Bueno, quería, así para aprovechar los 5 minutos, en tres partes. Mencionaste las vinculaciones y, bueno, a lo mejor ya estoy dando explicación a lo que ya mencionaron. Sin embargo, es importante algunos puntos que considero claves. Ahorita, en las condiciones que estamos, el mapeo, o yo llamo abrir los ojos a lo que está alrededor de nosotros, ya no es tan obvio como lo era antes. O, de otra forma, antes buscábamos asociaciones que eran similares a nosotros, afines, y tal vez sin querer nos quedamos con ese nicho, ese grupo. Ahorita es importante abrir los ojos, hacer un mapeo en lo que a lo mejor no es tan obvio en el primer vistazo, pero que realmente está buscando o complementa lo que yo hago. Yo animaría mucho en ese aspecto. Y por otro lado, creo que mencionaba Beirut, el trabajo en redes, de seguir cultivando ese trabajo. Tenemos también que cambiar la forma de que nos acercamos al gobierno. Nosotros hemos tenido de todo tipo de experiencias que obviamente minan la confianza. Sin embargo, hemos tenido una muy buena experiencia con el gobierno estatal, por ejemplo. Ya son administraciones diferentes, con colores diferentes, porque hubo un cambio de nuestra parte, que fue el gobierno ya está esperando que nosotros nos quejemos y les pidamos cosas, porque hemos tenido malas experiencias como población, que no nos dan y no hacen bien las cosas. Sin embargo, con la postura que llegamos esta ocasión fue, ¿qué puedo de lo que tengo ofrecerte para que logres tus objetivos? Y soy un poquito riesgoso, pero cambió completamente la forma en su respuesta. La otra postura fue, voy a reconocer lo que sí haces bien. A lo mejor hay una cosa de cada 10, no importa, pero hay cosas que se hacen bien y mejor aún, hay elementos en sus equipos que es gente comprometida, que sí tiene vocación y que no es un burócrata que está abusando del sistema. Hay muchos de ellos ahí. ¿Cómo puedo reconocer a estas personas, fortalecer eso? Y eso automáticamente va a crear una respuesta positiva hacia lo que yo hago. Y entonces se pueden hacer vinculaciones muy importantes con el gobierno. Un tercer punto es que, ya lo mencionaba también Beirut, quiero hacer más énfasis, es la confianza. En nuestro país y en Latinoamérica algo que está muy afectado es la confianza. Ha sido quebrada muchas veces. Pero al mismo tiempo somos una sociedad que tiene hermandad, que nos gusta ayudar, que somos generosos, que ante las crisis reaccionamos naturalmente a solucionarlo en conjunto. Eso es increíble. Ya ustedes saben cuántos ejemplos hay de terremotos, inundaciones. Ahorita mismo nuestros hermanos del sur están trabajando juntos. No es el gobierno quien lo está haciendo, no es una asociación, es la gente juntando recursos de lo que ya tienen o de lo poco que tienen. Entonces, esa frase de nos echamos la mano, que es tan usual en nuestra cultura latinoamericana, a veces se enfrenta con la falta de confianza o la confianza quebrada que ya está y que existe. Entonces, mientras yo quiero ayudar y me nace natural, tengo mucha desconfianza de cómo hacerlo porque no confío en las instituciones y en el gobierno. Entonces, yo ahorita con el mensaje que está dando el gobierno federal de que todo está embarrado de algo, que está sucio, que no hay que confiar, es difícil, nos molesta porque no pueden generalizar sin estudiarlo, pero la única forma que podemos hacerlo, tomando en cuenta el punto que dije anterior, pues no es quejarnos, es con acciones tangibles, demostrarles que no, demostrarles como este foro que está sucediendo, que no, que hay gente con buen corazón, con buenas intenciones, con muchos recursos de conocimiento, de experiencia de vida, gente que aunque no fue a la escuela, tiene muchas cosas que ofrecer, gente que no tiene recurso económico, tiene muchas cosas que ofrecer, si nos enfocamos en lo que la gente puede dar por lo que es, no por lo que tiene. Entonces, yo creo que podemos regenerar esa confianza, cuesta trabajo e implica arriesgarse a uno mismo, pero creo que el fruto de ese trabajo puede ser muy, muy bueno y puede darnos resultados a largo plazo. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por este planteamiento igual tan interesante, por este espejo que nos muestras y que tiene múltiples visiones, ¿no? Hacia adelante, sobre todo, y de manera colectiva. Muy bien, pues seguimos con Daniela Gómez, por favor, Daniela. Muchas gracias por la paciencia. Gracias. Pues creo que un poquito como para concluir todo esto que han dicho mis compañeros, que me parece muy, muy enriquecedor, en esta parte primera de la vinculación,
creo que ahorita algo que estamos teniendo a favor es justamente todos estos medios que nos están visibilizando también como asociaciones civiles, porque sabemos que justo uno de los, a veces de los retos que tenemos es tener recurso para poder tener más alcance. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, pues es una de las cosas que sí tenemos que aprovechar. Pongo el ejemplo, ¿no? Ahorita, con lo que hemos escuchado, estamos participando asociaciones de Michoacán que probablemente no nos conocíamos, ¿no? Y que este está siendo el espacio para conocernos y entonces creo que lo importante es, ¿y ahora cómo nos vamos a conectar? Algo que dijo Antonio hace ratito y que me parece muy importante, a veces sí nos quedamos nada más con asociaciones que hacemos lo mismo y nos cerramos un poco en ese círculo, pero de pronto podemos ver que hay otras asociaciones que claro que pueden impactar a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En esto, por ejemplo, de Beirut, que habla de toda esta parte del emprendedurismo, dentro de las casas hogar hace falta acercar asociaciones que lleven a los jóvenes a prepararse para que el día de mañana que tienen la mayoría de edad y que se les da, ahora sí que, pues gracias por estar aquí, vas para afuera y enfrentas la vida con los pocos recursos que tienes. Entonces, creo que acercar este tipo de asociaciones de recursos que pueden fortalecer el trabajo que se hace dentro de las casas. Entonces, me parece que esto lo tenemos que tomar como una ventaja, algo que podemos aprovechar en el buen sentido para unirnos y fortalecernos y que de verdad nuestro impacto no se quede limitado a una sola acción, sino que como asociaciones podamos unirnos para vincularnos e impactar de una manera integral, como hace ratito también lo expusieron mis compañeros. Entonces, en ese sentido va esta aportación en cuanto a la vinculación. Y en el otro tema de la cuestión gubernamental, creo que me llevo también esta reflexión que compartieron hace rato, pero algo que nos enfrentamos las asociaciones es, o bueno, en nuestro caso es, así ha sido, que cuando viene un cambio de gobierno, sabemos que es volver a empezar muchas veces de cero, volver a que en lo que vuelven a tomar como todas las acciones y desafortunadamente a veces en esta falta de confianza, eso es lo que sucede, ¿no? No quiero saber nada de lo que había anterior, porque el gobierno anterior no aportó nada bueno, ahora nosotros somos los que vamos a empezar con lo positivo y dejan de ver lo bueno que sí pudo haber en gobiernos anteriores y retomar desde ahí. Entonces, creo que como asociaciones eso ha sido algo a lo que nos enfrentamos, que es pues volver a presentarnos, volver a tratar de hacer sinergia, pero creo que en esta reflexión de lo que dijo Antonio, presentarnos como en esta parte en qué puedo ayudarte, ¿no? Más que criticar, más que señalar, más que, y buscar fortalecer que seamos asociaciones de confianza, efectivamente, para que los gobiernos puedan ver en nosotros asociaciones formales comprometidas, que realmente estamos buscando ese bien común, que no es por un beneficio propio, que no es por destacar en algún sentido, sino que es empujar acciones para que la sociedad pueda tener mejores resultados, pueda tener mejor ayuda, pueda tener desde diferentes sectores, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante rescatar todo lo que mis compañeros han mencionado y ver la manera como aun cuando vengan estos cambios, nosotros encontrar estrategias que nos ayuden a permanecer y a sumar. Entonces esa sería mi aportación. Muchas gracias, Daniela. Cedo la palabra a César Amando para que nos comparta las preguntas que, bueno, por el tiempo ya vamos a dejar en la reflexión, pero seguiremos en esta línea. Adelante, César. Hola, hola a todos. Pues bueno, la mayoría ya de los comentarios en general los felicitan por el tiempo que nos han dedicado, por compartirnos sus experiencias. La verdad es que ha sido muy interesante escucharlos. Y bueno, algunas de las preguntas que quedaron pendientes, tenemos unos 5 minutos. Hay una en concreto que va dirigida para la parte de los refugios, la elabora Florencio Ronquillo Alejo, y él pregunta sobre cómo ha sido el trabajo de los albergues en el caso de personas en situación de calle durante este periodo de COVID. Si les parece bien, vamos con esa. Y una que también está pendiente, que es para Daniela Gómez, y que habla si nos pudiera explicar brevemente cómo se da la capacitación que reciben los tutores y qué diferencia hay con la adopción.
Bueno, bien, pues adelante, adelante, Daniela. Adelante. sí, respondo en esta segunda pregunta que me hacen. La capacitación a los tutores es justamente una capacitación que va en ser personas informadas en el trauma. Justamente en este sentido tenemos mucha colaboración con Back to Back, que ahorita está Antonio con nosotros, porque es que sean cuidadores competentes en trauma, como se llama esta capacitación que ellos dan, y que precisamente tiene que ver con conocer cuál es la realidad que viven los niños de pasados difíciles. Esto que dijeron del trauma complejo del desarrollo, bueno, es muy importante entenderlo porque así puedo comprender cuál es mi impacto como adulto en la vida de este niño, niña o adolescente. Entonces, las capacitaciones van en ese sentido, van en el sentido de conocer qué recursos pueden echar mano para que su voluntariado sea un voluntariado de verdadero impacto. Entonces, en ese sentido, y en la adopción, bueno, es un tema diferente porque dentro de las casas hogar, a veces pensamos que todos los niños que están dentro son huérfanos, es decir, que no tienen mamá y papá, cuando la realidad de nuestro país es que la mayoría de los niños de casa hogar son huérfanos sociales. ¿A qué se refiere este término? Son niños que por situación de abuso, de negligencia, de abandono, son institucionalizados, pero eso no los hace sujetos de adopción. Entonces, esa es una realidad en nuestro país, que son niños que van a crecer dentro de la institución, porque lo que se tiene que hacer es buscar restituirles el derecho a vivir en familia y el primer punto tiene que ser tratar de regresarlos a su familia de origen. Sin embargo, no siempre es posible. Una vez que se agotó este recurso, es que entonces se busca esta situación de poderlos, se oye la palabra un poco, no tal vez la que me encante, pero liberarlos para que puedan ser sujetos de adopción. Entonces, quien es un tutor es un adulto que va y visita al niño dentro de la casa hogar 1 hora a la semana, sabiendo que son niños que en su mayoría tienen a su familia, pero esa es la visita que hace. Y la adopción tiene que ver con integrar a un niño, niña o adolescente a tu familia. Y esto sí ya es un proyecto de vida permanente, porque el niño pasa a ser parte de tu familia. Entonces, esa es la diferencia que existe. Muchas gracias, Daniela. Pues quedan varios temas en la discusión, entre ellos potenciar el trabajo de la sociedad civil, extender la participación hacia otros grupos, hacia otros colectivos, generar información desde la sociedad civil con el trabajo que ustedes realizan, mirar hacia nuevos rumbos, nuevas voces, explorar el uso de las plataformas digitales con otros recursos, aprovechar el trabajo que se abre de manera distinta con otras organizaciones muy diferentes, pero donde se hace coalición, realizar un mapeo, incluso aquí en las preguntas se habla mucho de la evaluación, que es muy importante, ¿no?, en el trabajo de ustedes. Y finalmente esta parte que se destacó también, el círculo de confianza, ¿no?, que se crea para generar no solo colaboración, sino también trabajo colectivo y que tenga un alto grado de legitimidad, ¿no? Pues muchas gracias. Queremos agradecer a todos los asistentes que nos siguieron por Facebook, por la transmisión de las redes sociales, a todos los participantes, a Beirut, a Antonio, a Héctor, a Mando, Lucía, a Daniela, bueno, a todo el equipo de la Universidad Latinoamericana, a todas las universidades que están presentes en este foro. Gracias, de verdad. Les recordamos que el segundo de los conversatorios, voces y expresiones de la sociedad civil, no termina aquí, sino hay otros que se van a llevar a cabo en el mes de enero y febrero. Y tenemos pendiente la Agenda 2030, la sociedad civil en la Alianza para el Desarrollo, el 21 de enero, y replanteando la relación entre la universidad y la sociedad civil para el próximo 16 de febrero del 2021. También se encuentra abierta ya la convocatoria del Congreso de Investigación del Tercer Sector, del CEMEFI. Sí, pueden consultar la página www.cemefi.org Congreso. Sí, tienen hasta el 12 de febrero de 2021 para compartirnos una ponencia, una experiencia, y sobre todo para dar a conocer este trabajo tan valioso desde la sociedad civil y desde las voces que lo hacen posible, ¿no? Pues muchas gracias de verdad a todos,
Y bueno, un abrazo fuerte. Estamos en una situación todavía de confinamiento, pero vamos a seguir adelante en ese trabajo de colaboración. Muchas gracias, y buenas tardes a todos y a todas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, un gusto, hasta luego. Les agradecemos a todos su participación en este conversatorio. La Universidad de las Américas Puebla agradece su presencia y les desea una excelente tarde.